Shalom, este es un breve estudio acerca de Hanukkah, la festividad de Hanukkah. El Talmud nos dice en el tratado Shabbat 21b, ¿qué es Hanukkah? Cuando los griegos sirios entraron en el santuario y contaminaron todos los frascos de aceite que había en el santuario, después, cuando la dinastía de los Hasmoneanos se fue fortaleciendo y conquistó al ejército de los sirios griegos, buscaron y encontraron solamente un frasco de aceite que todavía tenía el sello del Cohen Gadol. También en la liturgia de Hanukkah leemos acerca de todos los milagros que sucedieron cuando el perverso reino de Grecia se levantó en contra de tu pueblo Israel para hacer que ellos olvidaran tu Torá. Tú, en tu grande misericordia, entregaste los fuertes en manos de los débiles, a las multitudes en manos de unos pocos y a los impuros en manos de los puros. Y la historia de Hanukkah es una historia de victoria, es una historia en la cual nosotros debemos fortalecernos. Es tiempo de milagros, es tiempo de oración, de recordar que el Eterno, bendito sea su nombre, en su grande misericordia, Él se acuerda del pacto que hizo con nuestros padres y nos puede dar la victoria en cualquier circunstancia, por muy oscura que esta circunstancia pueda ser. Y tengo aquí conmigo un comentario de Hanukkah de la editorial de ArtScroll. Está en inglés, voy a tratar de traducir lo mejor posible. Y en la página 20 viene unas frases acerca de Grecia, simboliza la oscuridad. Y en base a esto nos narra el comentarista acerca del imperio sirio griego y su dominio, que se fundamentaba su carácter de Grecia en la crueldad, la opresión, la intolerancia, la impureza. Pero, pregunta el comentario, ¿podríamos decir que también se basaba su conducta en obscuridad? Ellos deseaban imponer obscuridad. Y antes de seguir leyendo más adelante, quiero leer también en el libro de Daniel acerca de la profecía que el Eterno nos había dado por medio del profeta Daniel. En el capítulo 7 dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama, y luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Y habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la grande mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. La primera era como un león, y tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas, y fue quitada de la tierra, y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí que la segunda bestia era semejante a un oso, la cual se puso a un lado y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho así: levántate y traga carne mucha. Y después de esto yo miraba, y aquí otra semejante a un tigre, tenía 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado potestad. Después de esto vi yo en las visiones de la noche la 4ª bestia, espantosa, terrible y en grande manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba, y las sobras las hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que habían sido antes que ella, y tenía 10 cuernos. Aquí el profeta Daniel nos está narrando acerca de las bestias que él está viendo en esta visión. La primera es un león, representa al imperio de Babilonia, que tenía la potencia de león, era fiero como un león, el rey Nabucodonosor, que vino a destruir el primer santuario. La segunda bestia era el oso, representa a Asiria, al imperio asirio, que vino y derrotó a Babilonia, y representa en el caso la conducta del oso, que era muy fuerte, grande, muy corpulento, no era tan veloz como el león, pero la fuerza y su tamaño se imponía. Después del imperio asirio vino el imperio griego, que es representado en este caso un tigre, un leopardo. Tiene mucha velocidad. Alejandro Magno se movía con grande velocidad, imponiéndose sobre todo el imperio en su tiempo. Y la 4ª bestia, en este caso, dice que es
una combinación de Babilonia, de Asiria y también del tigre o del leopardo, que es representado por los griegos, los sirios griegos de su tiempo. El imperio romano, que es la cuarta bestia, es la combinación. Tiene la fiereza del león, tiene la corpulencia del oso y la velocidad del tigre. Es espantosa, terrible, en grande manera fuerte, y tiene grandes dientes de hierro, devora y desmenuza todo lo que está a su camino y pisotea lo que sobra con sus pies. Y desgraciadamente hoy en día seguimos viviendo o viviendo bajo la fuerza de esta cuarta bestia. Ya llevamos 2000 años de exilio, desde cuando el Imperio Romano vino y se impuso destruyendo el Santo Templo en el año 70, y ya van 2000 años que llevamos en esa obscuridad. Y el comentario dice, ¿acaso la crueldad, la opresión, la intolerancia y la impureza del imperio griego, qué tiene que ver con la oscuridad? Y comienza a narrar el comentario diciendo que Antíocos llevó con él la bandera de la cultura griega y fue su principal misionero. Él quería llevar esta onda de progreso. Según él, era luz, no de obscuridad. Y en su caminar, él instituía gimnasios, academias, artes, deportes, filosofía. Él justamente se le puede condenar de ser alguien que era muy codicioso y que quería sacar todas las riquezas de la tierra de Israel y del santuario para financiar sus enfermizos deseos y sus aventuras, su glotonería, su hedonismo, etcétera. Pero ¿acaso podríamos acusarlo de que quería traer oscuridad al pueblo de Israel? Él podría ser, dice el comentario, aborrecido por haber dado muerte a grande cantidad de niños y de ancianos que se negaron a inclinarse delante de sus ídolos que él venía imponiendo. Y además les quería imponer que comieran de las carnes de los sacrificios, y castigando a la gente que no vivía en castidad y era irrespetuoso con la moralidad de los pueblos y de las personas, principalmente con el pueblo de Israel. Y esta era la conducta de este hombre de nombre Antíocos Epifanes el cuarto, quien es una de las principales caracteres o autores de la historia de Hanukkah. Y en este caso, Antíocos representa la oscuridad del imperio griego, que vino, de acuerdo a la visión del profeta, vino a traer esa velocidad con la cual se quería imponer para traer un vacío, una oscuridad delante de quien busca servirle al creador del universo. Bendito sea su nombre. Y esta religión o esta cultura, esta manera de querer adorar todo lo que es hermosura o buena, hermosa apariencia, es lo que traía el imperio griego con todo lo que lo representa. Y este imperio griego vino a prohibir al pueblo de Israel que se cumpliera todo lo que era la liturgia, todo lo que era el servicio al Eterno en el santuario, la circuncisión, las festividades, etcétera. Todo esto les molestaba a ellos. El imperio griego viene a ser descendiente de Jafet. Recordamos que Noah, después del diluvio, tuvo 3 hijos, Shem, Ham y Jafet. Y de Shem viene el pueblo de Israel, las naciones semitas. De Ham vienen todas las naciones de África, y de parte de Jafet vienen todos los pueblos blancos, como es Rusia, Alemania, Checoslovaquia, toda esa área representa a Jafet. Y Jafet, él lo que quiere es adorar el cuerpo físico, la belleza, el gimnasio, etcétera, etcétera, el arte, la música, la cultura. Y a él no le importa tanto apegarse a los parámetros que nos da la Torá de cómo debemos servirle al creador del universo, bendito sea él, sino lo que Jafet, los sirios, los griegos querían hacer. Simplemente decían, nos encanta su Sefer Torá, nos encanta
la escritura hebrea, nos encanta cómo lucen todos sus edificios y las cosas que ustedes hacen para su creador. Pero no tienen que ser tan estrictos ni apartarse de nosotros. ¿Por qué no comen lo que comemos? ¿Por qué no visten como vestimos? ¿Por qué no hablan como hablamos? ¿Por qué no se comportan como nos comportamos? Y eso era lo que a ellos les molestaba. En otras palabras, ellos se acercaban al pueblo de Israel y decían, no queremos destruirlos ni matarlos. Simplemente que sus hijos se casen con nuestras hijas y nuestras hijas con sus hijos, o nuestros hijos con sus hijas, etcétera, etcétera. Tengamos una fiesta tranquila, vivamos en paz y todo va a estar bien. Ellos simplemente querían asimilar al pueblo de Israel. Y antes de hablar de Antíocos el cuarto, veamos acerca de su padre Antíocos el tercero, quien fue un líder, un rey de los griegos que hizo algo bueno por el pueblo de Israel. Después de la muerte de Alejandro en el año 323, antes de la era común, el imperio de Alejandro Magno se repartió entre sus 4 generales, quienes comenzaron a disputarse el imperio. Ahí da comienzo de lo que hoy se conoce como el periodo helenístico o periodo de los griegos. Y Antíoco III logra ubicar 200 familias que estaban en Babilonia y los lleva a la área de Lidia y Frigia. También logra arrebatar la tierra de Israel del imperio que estaba en Egipto en el año 199 antes de la era común, y finalmente muere en el año 187 en una de sus batallas Antíocos III. Con la muerte de él viene al poder Antíocos el cuarto, quien es el que es conocido por la historia de Hanukkah, acerca de cómo el pueblo de Israel tuvo que defenderse para poder quitar del territorio de Israel toda esta abominación que traía el imperio griego, sirio-griego, cuyo representante en este caso, Antíocos Epifanes el cuarto. Aquí tengo una representación de una moneda que se encontró, un tetradracma, en el cual viene el rostro de Antíocos en la cara, y en la parte trasera viene un trono con Antíocos, quien se hacía creer que él era Zeus, y viene la imagen de Antíocos Zeus Curios, o el señor de la creación, quien asimismo se hacía conocer delante de su gente. Y esta es la imagen de Antíocos Epifanes. Antíocos, él mismo, su nombre era Antíoco Teos Epifanes el cuarto, y vivió a partir del año 215 al 164 antes de la era común. Él se autodenominaba en su nombre Antíoco Teos Epifanes, que traducido es Antíocos, el Dios manifestado, o el Dios encarnado, o quien se hace Dios. Él mismo se hacía ver que él era Dios. Este hombre toma el poder en el año 175. Tenía gustos excéntricos, carácter inestable. En ocasiones se conducía muy generoso y en otras ocasiones era sumamente cruel en su conducta. Entre sus planes estaba la idea ya implementada por Alejandro Magno de mezclar todas las razas del imperio para unificar así el imperio, que no hubiera tradiciones, que hubiera un solo lenguaje y una sola cultura, el lenguaje griego y solamente la cultura griega. En otras palabras, el amor a la cultura, al arte, a la música, etc. En ese tiempo, un judío de nombre Yeshua le ofreció dinero a Antíocos para que Antíoco le permitiera ejercer el sacerdocio en el Santo Templo. Este negociante del sacerdocio aún se cambió el nombre de Yeshua por Jasón, y Jasón estableció un gimnasio cerca del templo, y así tentaba, él instaba a los Kohanim a que no todo era religión, no todo era estar sirviendo en el santuario. Él decía, vengan, diviértanse, vengan a hacer ejercicio, que su cuerpo pueda estar fuerte y hermoso. Y de esta manera ellos terminaban buscando más la diversión que el servicio al santuario. 3 años después de que Jasón usurpa el sacerdocio y es tiempo de que él pague el tributo a Antíocos, envía a un hombre
de nombre Menalaus, quien, sin ser de la familia de los Kohanim, le ofrece a Antíocos más dinero que el que Jasón le dijo que le ofreciera al rey Antíocos, y de esta manera Menalaus toma el cargo del sacerdocio para él mismo, traicionando al que lo envió, a Jasón. Este hombre, Menalaus, y su hermano Lisimachus, toman los utensilios del santuario para venderlos y tener más dinero. Y cuando el pueblo en Jerusalén se entera, reclaman, y Lisimachus, con un grupo de 3,000 soldados, vienen y atacan. En la batalla, este hombre, Lisimachus, pierde la vida, y el pueblo envía mensajeros a Antíocos diciéndoles que Menalaus, el que había tomado el sacerdocio, es parte de esta revuelta, a lo que Menalaus rápidamente responde enviándole regalos a Antíocos, y de esta manera gana nuevamente el favor y continúa a cargo del santuario, mas se impuso sobre la comunidad, sobre el pueblo de Israel y de la santa ciudad de Jerusalén, trayendo grande opresión. Este hombre, que era judío, él mismo estaba oprimiendo al pueblo de Israel para obtener el favor de Antíocos y poder beneficiarse de lo que él ganaba en el santuario. Antíocos el cuarto estaba atacando a Egipto cuando le llegan estas noticias e inmediatamente regresa a Jerusalén. Y cuando llega, da muerte a cerca de 40,000 personas, toma a los demás que quedan vivos prisioneros, y Jasón, quien buscaba tener liderazgo, huye, pero termina muriendo en su huida. Antíocos, por su parte, entra al templo, saquea el lugar santo, toma la menorá, el altar del incienso, la mesa del pan de la presencia, el velo y todo el oro que decoraba la parte exterior del edificio del santuario. Además, deja a Menalaus a cargo, quien ya era su amigo y le estaba pagando cierta cantidad porque le dejara estar cuidando o imponiéndose en los servicios del santuario. Y este Menalaus sigue oprimiendo aún más severamente a todo el pueblo, peor aún de lo que lo hubiera hecho el mismo Antíocos Epifanes. 2 años después que Antíocos vuelve a enviar soldados, sorpresivamente vuelve a atacar la santa ciudad de Jerusalén. Suben al santuario sus soldados, rompen 13 áreas de lo que se llama el muro, el Soreg, que es una delimitación en la cual había piedras con frases escritas en diferentes idiomas como griego, latín, hebreo, donde se le advertía a los no judíos que si pasaban esta línea divisoria más adentro, sin ser parte del pueblo de Israel, podrían perder la vida. Y cuando estos soldados de Antíocos vienen y se dan cuenta que no pueden pasar más allá del Soreg, ellos mismos rompen el muro, el Soreg, a manera de molestia, porque se les prohibía entrar sin ser miembros de la comunidad de Israel, y hacen 13 entradas en el Soreg, y de esta manera desconsagran el santuario, poniendo sus pies en áreas donde no les correspondía entrar. Después Antíocos emite un decreto en el cual prohíbe todo tipo de costumbres judías, tradiciones judías. Establece que quien no se apegue a la cultura y al credo de los griegos podría pagar con su vida el rebelarse en contra de lo que él estaba imponiendo. Este decreto fue emitido por Antíocos, y en el cual también se especificaba que se dejara de hacer el servicio del templo, que se instalaran toda suerte de altares paganos, en los que se sacrificaran cerdos a los dioses de los griegos, que aún el santo templo se estableciera como un templo pagano. Él, en este decreto, prohibió además la observancia del día de Shabbat, prohibió las festividades que vienen en el libro de Levítico 23, prohibió Pesaj, prohibió también los panes sin levadura, prohibió la festividad de los primeros frutos o Shavuot, prohibió también Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, también prohibió Rosh Chodesh, la proclamación del nuevo mes, prohibió las leyes de la pureza familiar que nos enseña la Torá, prohibió
la circuncisión a nuestros hijos varones, prohibió las leyes dietéticas, el consumir alimentos kosher que la Torá nos insta, es un mandamiento del Eterno. También prohibió que se leyeran los libros santos, los escritos, la Torá, los profetas, los salmos. Prohibió que hubiera Sefer Torás y que deberían de ser todos destruidos. Y a quien se le encontrara material de estudio iba a pagar con su vida. Aún profesar que uno era judío era sentencia de muerte para este decreto de Antíoco Epifanes. El Santo Templo terminó siendo convertido en un lugar de culto a dioses paganos y donde además se practicaban actos de inmoralidad, los cuales formaban parte de los rituales paganos. En el día 15 de Kislev del año 168 antes de la era común, una abominación fue puesta en el santuario. En el día 25 de Kislev, cerdos fueron sacrificados sobre el altar en el santuario a deidades paganas. Fue aquí cuando Antíoco Epifanes manda traer una estatua de Zeus, que se le llama Zeus Curios, o Zeus, el dios del cielo, y cuando le traen esta estatua de Zeus Curios, él manda que le corten la cabeza a la estatua y que le pongan su rostro, que le pongan su busto, la apariencia de Antíoco Epifanes. Y dice él, ahora yo soy su Dios, ahora yo soy Dios manifiesto en carne y van a poner mi imagen, mi estatua dentro del santuario. Y a esto le conocemos en la tradición, en el pueblo de Israel, en la cultura, la literatura rabínica, perdón, conocemos como la abominación desoladora, poner una imagen, una estatua dentro del área santificada del templo del Eterno en Jerusalén. Y esto es lo que él hizo. Dice, de aquí en adelante yo soy su Dios. Además mandó traer cerdos, lechones, y fueron sacrificados sobre el altar a las diferentes deidades de los griegos. Cuando esto toma lugar, un anciano de 90 años de nombre Eleazar, miembro de los líderes de su generación, se rehusó a comer de las ofrendas de los cerdos, que ahora los griegos estaban haciendo en su ritual a sus deidades. Lo tomaron aparte a todos los líderes, no solamente a Eleazar, y le dijeron, si haces como que te estás comiendo el sacrificio a nuestras deidades, aunque no te lo comas, nada más tómalo en tus manos como si lo pusieras en tu boca, pero no te lo comas. Nada más queremos que la gente vea que estás de acuerdo con nosotros, pero no te vamos a matar. Y te vamos a dejar que continúes con tu dieta kosher. Nada más haz como que comes. Y este anciano de 90 años de nombre Eleazar les contestó, no he llegado a esta edad para hacer ver como que guardo la Torá y hacer creer a los jóvenes de esta generación que me he vuelto al paganismo. A los jóvenes les voy a dejar un ejemplo de dignidad y de fortaleza y que sepan cómo puede uno morir voluntariamente si es necesario por causa de la Santa Torá. Una mujer también de nombre Hannah con sus 7 hijos fueron llevados delante del mismo Antíocos, quien les amenazó que si no comían de los sacrificios a las deidades paganas, en este caso carne de cerdo, lo iban a pagar con su propia muerte. Y cuando ellos rechazaron esto, fueron torturados delante de su madre estos 7 jóvenes y finalmente murieron, prefiriendo santificar el nombre del Eterno a transgredir los mandamientos de la santa y bendita Torá. Cuando su madre ve que los están torturando públicamente, ella misma les está gritando desde arriba de un muro, no permitan que el nombre del Eterno sea desconsagrado. Es preferible morir haciendo lo que es recto a transgredir los mandamientos del Creador del universo y vivir en vergüenza. Y sus hijos, los 7, terminan muriendo, siendo torturados por los griegos, y ella, sabiendo que van a ir por ella también, se decide aventar del muro donde ella estaba y así pierde la vida. Pero
anécdotas como estas están tomando lugar por toda la ciudad de Jerusalén. Gente que está siendo obligada, orillada a renunciar a los mandamientos de la Escritura y a adorar dioses paganos que consuman de los sacrificios en los altares paganos. Y la gente, el que no se rehúsa puede vivir, pero el que ama al Eterno puede pagar con su vida el estar transgrediendo, el no hacer, perdón, lo que los griegos quieren implementar. Y en ese tiempo, cuando está sucediendo todos estos acontecimientos, se levanta uno de la familia de los Kohanim, de nombre Matitiyahu, de los Hasmoneanos. Este anciano, Matitiyahu, el Hasmoneo, es hijo de Johanan, el Cohen Gadol, quien salió de Jerusalén, donde la persecución era más fuerte, y tanto Matitiyahu como sus hijos y todas las familias con ellos de los Kohanim se instalaron en un pueblo que se llama Modim, cerca de Jerusalén, donde por más que querían aislarse un poco de la persecución, no tardó en alcanzarlos también a Modim. En esos días, los soldados de Antíocos llegaron a Modim y le sugirieron al venerable anciano Matitiyahu que si públicamente hacía un ritual de sacrificar un cerdo y comer del sacrificio para que el pueblo lo viera, el rey Antíocos los iba a tener considerados como amigos del rey. Iban a ser amigos del rey, de los griegos, y además recibirían regalos, privilegios, dinero. Cuando le explicaron todo esto a Matitiyahu, Matitiyahu se llenó de indignación. Se rehusó públicamente a desconsagrar la santa y bendita Torá, a romper los mandamientos del Eterno y a ultrajar el nombre del santo, bendito es él. Y cuando vieron esto, aún un joven Cohen, un miembro de la comunidad judía, con tal de que no lo matara, se dispuso a tomar en sus manos a un pequeño cerdo, a un lechón, para sacrificarlo y que no los mataran. Cuando Matitiyahu ve a este joven que está traicionando la Torá y al creador del universo, toma él una espada y él mismo mata a este judío rebelde en contra de la fe del pueblo de Israel. Además, también Matitiyahu da muerte a los soldados o emisarios que venían de parte de Antíocos Epifanes. Cuando todo esto sucede, Matitiyahu hace un clamor y dice: ¡ay de mí!, exclamó Matitiyahu. ¿Acaso nací solo para ver la ruina de mi pueblo y la destrucción de la santa ciudad? ¿Acaso solo vivo para ver cómo el enemigo toma lo que nos pertenece y ver cómo saquean el templo? El santuario está como un hombre en desgracia. Sus preciosos utensilios han sido tomados. Sus hijos yacen muertos por las calles de la santa ciudad. ¿Qué nación no ha sido cómplice en la destrucción de Jerusalén? ¿Qué reino no ha sido culpable de no haber saqueado la santa ciudad? Toda la gloria de Jerusalén ha sido quitada. En lugar de ser como una mujer en libertad, se ha convertido en una esclava. Nuestro santuario ha sido despojado. Los paganos ahora han desconsagrado todo. ¿Qué vale ahora nuestra vida? Así, tanto Matitiyahu como sus hijos lloraron con dolor y se entristecieron grandemente. Después de esto, el mismo Matitiyahu hace una proclamación y él proclama a grande voz: quien sea celoso por la Torá y quiere permanecer fiel al pacto, que se una a mí. A partir de ahí, él y sus hijos dejaron todas sus posesiones en Moedim y se fueron a las montañas del desierto de Judea. Muchos judíos piadosos le siguieron juntos. Todos podrían vivir observando los preceptos de la Torá, aunque fuese viviendo en cuevas. Cuando se enteró de esto, Antíocos, que habían dado muerte a sus soldados, envió cuadrillas de soldados para que los buscaran y los mataran. A los hasmoneanos se les terminan uniendo cerca de 6,000 leales y celosos judíos, los cuales atacaban los campamentos de los sirios griegos por las noches y de esta manera destruían los altares paganos que los griegos construían en las comunidades, y de esta manera la revuelta ya había comenzado.
Matitillahu sentía que sus días eran pocos por su edad y le dice a sus hijos: ahora, hijos míos, sean celosos por la Torá y estén dispuestos a dar sus vidas si es necesario por el pacto que nosotros y nuestros padres hicimos con el Eterno. Les recordó que grandes hombres habían expuesto sus vidas y habían salido victoriosos, como sucedió con Abraham, con Pinjas, con David, con Daniel, con Jenaní, Misael y Azarías, cuando fueron puestos a prueba por Nabucodonosor en el horno de fuego. Y les dice Matitillahu a sus hijos: no teman las amenazas de hombres pecadores, que un día se exaltan a sí mismos y otro día son solo polvo. Finalmente, todos sus planes perecen. Fortalézcanse, hijos míos, sean fuertes buscando el bien de la Torá, pues por ello obtendrán grande honor. Uno de sus hijos, Yehuda, le conocemos como Yehuda Macabeo o Yehuda el Macabeo. Cuando murió su padre, el padre dejó a su hijo Shimón a cargo de toda la revuelta, a todo el ejército, pero a Yehuda lo hizo general. Yehuda está a cargo de todos los soldados. Y Lisías, el comandante en jefe del ejército sirio, se apresta para venir a acabar con estos rebeldes judíos cuando Antíocos anda haciendo recaudando fondos para poderle pagar a los que están arriba de él. Lisías, un comandante de su ejército, quiere ganarse el favor de Antíocos y él decide juntar un ejército para derrotar a los rebeldes judíos y ganarse el favor de Antíocos Epifanes. Y este hombre junta 40,000 soldados de a pie y 7,000 de caballería. Y vienen a buscar a Yehudá y a sus hermanos junto con el pequeño ejército que está con ellos en comparación con este grande ejército de los sirios griegos. Cuando Yehuda reúne a sus hombres, nota que nada más tiene cerca de 1,000 hombres y los divide en 4 campamentos. 4,000 hombres, perdón, y cada campamento es de 1,000 hombres. Y los insta a orar y ayunar por un día en un pueblo que se llama Mizpa, donde el profeta Samuel había vivido anteriormente y el Eterno había dado grande favor al pueblo de Israel en las guerras con los filisteos. Ahí en Mizpa oran y ayunan, toman un Sefer Torah y estudian la Torah todo ese día. Después trajeron las vestimentas de los Kohanim, juntaron los diezmos, juntaron los bikurim y juntaron a todos los que habían hecho un voto nazareo y no podían subir al templo, y levantaron sus voces y dijeron: ¿qué podemos hacer con todo esto? ¿A dónde llevaremos las ofrendas, los bikurim? Tu santuario ha sido pisoteado y desconsagrado. ¿Cómo podremos enfrentar a los opresores si tú no nos ayudas? Y después, de acuerdo a lo que está escrito en Deuteronomio 20, del 1 al 9, anunció que quienes estuvieran recién casados fueran y construyeran sus casas, plantaran viñas y que no fueran a pelear juntamente con los demás miembros del pequeño ejército. Que los restantes pusieran su confianza en el Eterno y se prepararan para pelear. Les dijo Yehuda: prepárense, sean valientes. En la mañana pelearemos en contra de los paganos. Es mejor morir en batalla que solo ser espectadores de la destrucción de nuestra nación y de nuestro santuario. Cuando el comandante Georgias, que es otro comandante del ejército sirio, cuando este se da cuenta, viene también a apoyar con 5,000 hombres. Y las fuerzas de Yehuda, cuando están bien organizados, vienen y atacan a los sirios, dando muerte a cerca de 3,000. Y cuando los sirios se dan cuenta de esto, en lugar de reforzarse, gloria al Eterno, les dio miedo y huyeron. Les toma un año para volverse a fortalecer, y en el año 165 Lisías regresa con una infantería superior a 60,000 hombres de a pie y una caballería de 5,000. Y Yehuda solamente en ese tiempo contaba con 10,000 hombres. Al ver Yehuda el número del ejército sirio, hizo una oración al Eterno y dijo: Baruch atá, tú eres bendito, oh Salvador de Israel, quien deshizo el ataque de Goliat el filisteo
y le diste la victoria a tu siervo David, que además entregaste el campamento de los filisteos en manos de Jonathan, ben Shaol. Haz lo mismo para con nosotros, que el ejército enemigo sea avergonzado, que se acobarden, quítale su valentía, que tiemblen y que huyan al ver que son derrotados. Golpéalos con las espadas de todos los que te amamos y conocemos tu nombre, todos los que te alabamos solamente a ti. Cuando Yehuda viene y ataca a los griegos, en esta ocasión sus hombres dieron muerte a 5,000 hombres del ejército sirio, griego, y al ver Lisías que los judíos preferían morir que detenerse de luchar, huye a Antioquía. Yehuda, al ver que huyen, proclama y dice: subamos a Jerusalén, tomemos el templo, el santuario, y redediquémoslo al Eterno. Al ver los valientes soldados judíos el templo, cuando suben a Jerusalén, y ven que el templo está descuidado, está lleno de vegetación, de abrojos, que las puertas han sido quemadas, que el altar está desconsagrado, lleno de ofrendas paganas. Al ver toda esta desolación, ellos, los Kohanim, se rasgan sus vestimentas, los soldados, junto con los Kohanim que vienen con ellos, se llenan de ceniza y de polvo sobre sus cabezas y lloraron con grande lamento. Los Kohanim inmediatamente limpian el santuario, preparan las ofrendas, quitan las piedras que constituían el altar, lo desmontan y ponen todas las piedras desconsagradas en un área que le llamamos el Beit Hamokei, que es el área donde dormían los Kohanim. Rápidamente construyen un nuevo altar para usarlo inmediatamente al siguiente día. Ellos también restauran el velo que había sido tomado en el saqueo. Se pusieron a cocer el pan de la presencia, el lejem japanim, y también acomodan el nuevo altar, además de que instituyen también el altar del incienso en el lugar santo y también la menorá. Lo que no tenían era aceite para encender la menorá. Al buscar en todo el templo, logran solamente encontrar un pequeño frasco de aceite que aún tenía el sello del Kohen Gadol. Y la cantidad de aceite solo era suficiente para uno de los brazos de la menorá, pero ellos distribuyeron el contenido del aceite en los 7 brazos para así poder hacer el servicio al Eterno, aunque fuera solamente un día de estar dedicando el templo. Y para asombro de todos, el aceite duró por 8 días milagrosamente. Este tiempo fue suficiente para que ellos pudieran en 8 días preparar y producir más aceite para seguir abasteciendo la luminaria en el servicio diario en el santuario. Y a esta dedicación o rededicación en el idioma hebreo se llama Hanukkah, la dedicación en este caso del templo, del altar del sacrificio, etc. El 25 de Kislev, después de 3 años, ya habían pasado 3 años desde que Antíocos vino y puso la estatua en el santuario con su rostro, la estatua de Zeus, donde había matado lechones, pequeños cerdos a sus deidades en el altar. Ya habían pasado 3 años de esta persecución y opresión sin que se hubiera hecho el servicio diario, el Corbán Tamid en el santuario. El templo no había estado funcionando como el Eterno mandó al pueblo de Israel que tenía que funcionar. Pero ahora, 3 años después, en el año 165 antes de la era común y en el mes de Kislev, el Corbán Tamid ahora es reinstituido, junto con toda suerte de cantidades de Corbán Shelamim, todas las ofrendas de paz y una grande cantidad de Corbán Todá, las que son las ofrendas de acción de gracias. Durante 8 días están trayendo todas estas ofrendas al santuario, el pueblo de Israel, con grande alegría, con grande fiesta, con cantos, con música. El pueblo está totalmente contento. Siguen luchando, siguen defendiéndose, pero ahora han logrado con alegría restituir la honra al santuario y cumplir los mandamientos que el Eterno
dejó para el pueblo de Israel. Gloria al Eterno, que en ese tiempo no había teología de reemplazo como hoy en día la conocemos. De otra manera, mucha gente hubiera dicho, pues ¿para qué traen ofrendas? ¿Para qué limpian el altar? Si nosotros somos el templo, aunque no haya templo, el cuerpo es el templo, el pueblo, la quejilá es el templo, pero ellos sabían que no podían depender de ese tipo de conceptos ilógicos en contra de la Torá. El santuario tiene que construirse, tiene que estar en funciones, porque es un mandamiento del Eterno. Él le dijo al pueblo de Israel, y me construirán un santuario. El mandamiento de construir el santuario está en tiempo presente constante. No podemos dejar de construir si es que tenemos en nuestra posesión el monte del templo, el monte Moría. Es la obligación del pueblo de Israel construir el santuario, porque es un mandamiento que viene en la Torá. No tenemos el derecho de decir que no vamos a cumplir con ese mandamiento por X o X razón. Los mandamientos del Eterno no se negocian, tienen que cumplirse, obedecerse. Y Yehudá, en estos 8 días de la dedicación del santuario, junto con todo el Sanedrín y con toda la comunidad, decretaron que la fiesta de la dedicación debería celebrarse por 8 días cada año para recordar que el Eterno, bendito es su nombre, tiene cuidado de su pueblo Israel, tiene cuidado de su santa ciudad de Jerusalén y también tiene cuidado de su santuario. Bendito sea el Eterno. Antíocos, volviendo al tema de Antíocos Epifanes, el cuarto, que es quien él mismo se hace llamar el Dios manifiesto. Este hombre, Antíocos Epifanes, tengo aquí una ilustración que viene en la Jewish Encyclopedia. Usted puede buscar ahí en línea y viene Jewish Encyclopedia. Y cuando está ahí va a encontrarse con esta nota acerca de Antíocos el cuarto, que vino a desconsagrar el templo. Y este hombre, es sumamente importante que nosotros conozcamos esta información para no caer en el error de tanta gente por muchos años, llevamos cerca de 2000 años siguiendo este engaño, o la gente ha sido engañada por todo este tiempo, pero bendito el Eterno que por medio de su Torah y de su Mesías nos da la libertad para pegarnos a la Torah y a los mandamientos. Antíocos Epifanes, cuando viene a la santa ciudad de Jerusalén, desconsagra el santuario. Y el mismo libro de Mateo, por boca de Yeshua, dice, por lo tanto, cuando vean la abominación de la desolación, de la que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, entienda. El mismo Mesías nos está diciendo que cuando vean que una abominación es puesta, ya habían pasado cientos de años desde que Antíocos puso su imagen, puso el cuerpo de Zeus con el rostro de Antíocos en el lugar santo. Ya había pasado mucho tiempo y Yeshua nos está diciendo aquí, cuando vean la abominación desoladora, el que lee, entienda. Y la abominación desoladora significa que impíamente se introduce una imagen o una estatua de adoración al santuario en Jerusalén. Y esto es lo que Antíocos el cuarto literalmente hizo cuando profanó o vino a profanar el santuario. La abominación desoladora es que él mismo se proclamó ser Dios, puso su rostro en la estatua de Zeus y mandó que pusieran esta estatua con su rostro en el área santificada del santuario y que lo adoraran a él, aparte de que hizo sacrificios con animales, en este caso cerdos, en el altar del sacrificio, y de esta manera impurificó todo el santuario. Antíocos IV, por lo tanto, es lo mismo que Zeus. Esta moneda que encontraron de Antíocos Epifanes, después de que Antíocos viene y desconsagra el santuario y le pone su rostro a la figura de Zeus Curios, de ahí en adelante todas las figuras de Zeus tienen el rostro de Antíocos Epifanes el cuarto. Yo no tengo, mira, de Antíocos Epifanes podemos leer este
tengo aquí una nota que salió en un periódico en Durham, North Carolina, hace algunos años, y un estudioso del manto de Turín, del cual muchos católicos dicen que el manto de Turín no es otra cosa que el rostro del Mesías, pero este estudioso trajo el manto de Turín, el rostro que está en el manto de Turín, y puso una imagen del manto de Turín en una máquina. Voy a tratar de traducirlo lo mejor que puedo porque está en inglés. El manto de Turín es conocido como el manto que cubrió el rostro de Jesucristo, proveyendo un modelo para que la gente crea que es el manto de Turín es el rostro de Jesucristo. Estas fechas del manto de Turín, ellos asocian que es del tiempo de la crucifixión, ha hecho que muchos historiadores y teólogos se involucren en estudiando acerca de esto y refutando los reclamos o la controversial reclamo de que es del siglo I, mas sin embargo ellos han llegado a la conclusión que es un fraude porque es en realidad del siglo XIV. Y esto lo señala el doctor Alan D. Wanger, de un profesor de la Universidad de Duke, especialista en psiquiatría y de la Asociación de Científicos y Escolares e Internacionales que estudian acerca del manto de Turín. Él dijo que él cree que se indica que la imagen facial que está en el manto de Turín representa a una deidad de la gente de ese tiempo. El profesor Wagner dice, juntamente con su esposa, que le ayuda en las investigaciones, de nombre Mari, que encontraron 79 puntos de similaridad, de congruencia. Ellos pusieron la imagen del manto de Turín junto con el rostro de Zeus en una máquina del FBI, en la cual esta máquina puede identificar criminales o rostros. Y cuando ellos pusieron estos dos rostros, le preguntaron a la máquina, ¿qué similaridad hay entre el rostro del manto de Turín y el rostro de Zeus Curios? No me repitas lo que encontraron 79 puntos de similaridad. Estamos limitados. En una corte de ley, mínimo 45 a 60 puntos de congruencia para establecer la identidad o decir que es una misma persona. Y en estas dos imágenes, en el rostro de Zeus y en el rostro del manto de Turín, ellos encontraron 79 puntos de similaridad. Esto nos enseña que a lo que encontraron los investigadores, tanto el rostro del manto de Turín como el rostro de Zeus Curios, o la moneda que encontraron de Antíocos Epifanes, que es el mismo de Zeus Curios, no es otra cosa más que el mismo rostro. Por lo tanto, la conclusión es que el rostro del manto de Turín y el rostro de Zeus Curios no es otra cosa que el rostro que toda la gente está familiarizada con lo que conocen, el rostro de Jesús. En otras palabras, el rostro de Jesús que hoy en día toda la gente tiene en sus hogares, en sus carteras, en sus celulares, en sus páginas de internet, en las canciones que ponen, en sus videos que están por todos lados en el internet, no es otra cosa que el rostro de Antíocos Epifanes, el rostro de Zeus Curios, que viene a ser lo mismo. En otras palabras, el rostro que toda la gente asocia con Jesús no es otra cosa más que el rostro de Antíocos Epifanes el cuarto. Él mismo mandó poner su rostro en la estatua de Zeus Curios, y a partir de ahí, todas las monedas que han encontrado con el rostro de Antíocos Epifanes es el mismo rostro que se conoce como de Zeus, la deidad de los griegos, que le conocen como el dios principal de todas las deidades de los griegos. Y el libro de Apocalipsis nos narra acerca de esto y dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Aquí podemos ver que está haciendo alusión el autor Juan del libro de Apocalipsis, está haciendo alusión a lo que nos dice el libro de Daniel que leímos al principio, que estas cuatro bestias, una era como un león, la otra era como un oso, y la tercera como un leopardo, y la cuarta era una combinación de Babilonia,
de Asiria y de Grecia, y era una bestia sumamente asombrosa, que daba temor tan solo verla. Y aquí el libro de Apocalipsis nos está narrando acerca de la visión de Daniel. Dice, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar en contra de ella? Y se le dio una boca para que hablara palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias en contra del Eterno, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, en contra de los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra en contra de los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga. Y si alguno es destinado a cautividad, a la cautividad va. Y si alguno ha de morir a espada de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Y vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciéndole a los moradores de la tierra que se hagan una imagen de la bestia que tiene la herida y la espada y que ha vuelto a vivir. Y se le concedió darle aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hable y haga dar muerte a todos los que no adoran esa imagen. Y hace que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino que tenga la marca, el nombre de la bestia, el número de su nombre. He aquí que hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia. El número es de hombre y su nombre es 666. El número es de hombre. Sabemos que la letra Bab en las letras hebreas representa el número 6, que es de hombre. Y aquí está diciendo el autor de Apocalipsis que el número de la bestia es 3 Babs. Bab, Bab, Bab. Aquí tengo del lado izquierdo una letra Shin, que es como si fueran 3 Babim, pero están unidas. Pero la falsa Shin del nombre El Shaddai, o el falso líder, o el falso profeta, o la bestia, ellos quieren que la gente traten de verlo a ellos o a él como Dios, y por eso las 3 Babs, que son 6, 6, 6, asemejan una falsa Shin, que es el nombre del Eterno, bendito sea su nombre. Y la gente que va en pos de esta bestia o que es engañada, ellos simplemente creen que su líder o que aquel profeta que va a venir a hacer grandes milagros y grandes cosas, que tiene este rostro, el rostro del manto de Turín. La pregunta es, ¿cómo es posible que un manto del siglo XIV tenga el mismo rostro de Antíoco Epifanes, que viene a desconsagrar el santuario cerca de 200 años antes del siglo I, antes de que naciera Yeshua, el Mesías? La pregunta que tenemos que hacer, ¿el rostro de Antíocos, que toda la gente conoce, es el rostro de Yeshua? Y lógico que la respuesta es que no, mas es un engaño que se ha puesto sobre todas las personas para que el mundo crea que este rostro que va a manifestarse en los tiempos postreros viene a hacer grande cantidad de milagros, de proezas, hace que fuego caiga del cielo, sana enfermos. Y cuando la gente ve a este individuo con este rostro, usted puede imaginarse grande cantidad de gente de todo tipo de religiones. He visto a los mormones que traen sus panfletos con este rostro. Testigos de Jehová usan este rostro. Los católicos son quienes más utilizan este rostro. Gran cantidad de denominaciones cristianas usan este rostro. Y no es lejos decir que grande cantidad de gente que se dice de raíces hebreas, etcétera, utilizan en sus videos y en sus presentaciones este rostro, haciéndole a la gente creer que es el rostro
del Mesías, pero no es otra cosa sino el rostro de Antiochus Epifanes o de Zeus Curios, que es el dios de los griegos. Espero que esta enseñanza sea para ustedes de beneficio y que pueda instarles a estudiar la Escritura y a celebrar la fiesta de Hanukkah en la victoria que nos da la Santa y Bendita Torá, que el Eterno nos ayude a perseverar en esta gracia. Amén y bendiciones.